¿Qué tal? Esperando que estén todos bien, como siempre, hoy vamos a continuar con el aspecto de la dirección de las líneas. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos, hoy vamos a continuar. Aquí teníamos un ejemplo que tenía que ver con la línea horizontal, flexible. Aquí más bien eran unas líneas horizontales rígidas. Aquí estuvimos viendo la escritura ascendente y muy ascendente. Hoy vamos a ver la escritura descendente. Como digo, siempre tenemos que observar cómo ha colocado la hoja el sujeto y también, como en el caso de ascendente, tenemos que observar la rúbrica, la firma, a dónde está ubicada la firma, acá es muy importante, qué presión tiene la escritura, las barras de T y los puntos accesorios y los finales de palabras, si están caídos, porque nos está reafirmando determinadas significaciones de la escritura descendente. En este caso, el sujeto no es capaz de sostener la base del renglón y desciende. Entonces, ven acá, ya empieza descendiendo. Y acá descendió más. Acá trató de controlarse un poco, pero igual hay una tendencia. Y acá también es descendente. Acá, si ponemos la filmina, vemos que es cóncava. Acá esta línea. Pero no deja de ser descendente. Por eso es importante la atención que tenga la escritura y tenemos que ver los signos dominantes que tiene, qué es lo que predomina, porque la persona que hace la escritura descendente es como que pierde la energía, pierde la voluntad, le cuesta luchar contra los obstáculos, pierde confianza en sí y en su seguridad, pierde la confianza en resolver los problemas y para superar todas las dificultades. También la escritura descendente tenemos que tener en cuenta que se da no solo en la fatiga, sino en la vejez, en la enfermedad, cuando hay drogadicción, hay depresión, una persona que está desempleada puede llegar a hacer escritura descendente. Hay varias causas, por eso tenemos que analizarlo. ¿Qué significa una escritura descendente? La persona tiende a la introversión, a la obediencia, a la sumisión. La persona, como es incapaz de manejarse a veces solo ante determinadas situaciones, se muestra dependiente de los demás, de los vínculos, porque necesita seguridad. Justamente lo que no tiene es seguridad. Hay un sentimiento de inferioridad y producto de la fatiga o cansancio y lentitud de ideas, porque está abatido el sujeto y se dispersa, por lo tanto la capacidad de rendimiento en el trabajo baja, porque tiene insuficiente energía. Sabemos que la línea del renglón, la dirección, nos indica el ánimo, el humor y la voluntad. Por eso, en este caso, hay un descenso tanto del ánimo, del humor y de la voluntad. Cuando es importante igual siempre el contexto, es lo que siempre digo, pero puede haber un caso que sea un desaliento pasajero por determinadas circunstancias que está pasando la persona. También puede ser por fatiga, como dije, que puede ser transitoria o crónica. Cuando el ambiente gráfico es negativo, cuando hay regresiones, movimientos regresivos, es lenta, es desordenada, puede ser sucia. La persona es como que se abandona, que hay dejadez, que hay melancolía. Tenemos que analizar todos los aspectos para ver bien de qué se trata. En el caso de que sea muy descendente la escritura, ahora vamos a ver una. Aquí tenemos, aquí comenzó ya descendiendo igual. Y miren cómo se va perturbando cada vez más.
La línea del renglón cae cuando sobrepasa los 5 grados. Se dice que es muy descendente. Pero bueno, eso tenemos que ver cómo coloca en la página la persona para escribir. Hay Matilde Ras, por ejemplo, decía que estaba relacionado con el agotamiento y la desesperación. Pero, como siempre digo, puede ser momentáneo por determinada causa o circunstancia que el sujeto esté pasando, o puede ser cansancio físico. El ambiente gráfico negativo, porque en realidad mucho de positivo la escritura descendente no tiene, pero bueno, tenemos que analizar todo. Cuando es negativo, cuando los óvalos están cegados, no sé si recuerdan que había una congestión ahí, no se veía el medio del óvalo. Está relacionado con la enfermedad, con el surmenage, con falta de energía, siente fatalismo la persona, puede haber una depresión grave, hay tristeza en la persona, y especialmente nosotros lo que tenemos que analizar cuando es escritura descendente, justamente la firma y la rúbrica, porque está hablando de su yo íntimo. Una cosa es que tenga tristeza en la parte social y otra cosa que se ratifiquen todos los datos con la firma. En la firma y la rúbrica, que ya lo vamos a analizar cuando veamos la concordancia texto-firma, tenemos que observar los puntos, porque cuando vimos el video de los puntos hubo unos que eran caídos, que estaban relacionados con la tristeza, la melancolía, el abatimiento, la depresión, así que los puntos son muy importantes. Cuando es escritura filiforme, cuando la firma está tachada, yo acá la firma no la puse por una cuestión de discreción, ¿a dónde ubica la firma? Si lo ubica a la derecha, en el simbolismo del espacio nosotros nos ubicamos hacia dónde tiende. Si la ubica hacia la izquierda y si la aleja mucho del texto, ¿qué significaba eso? Eso ya lo vimos algo, porque se estaba alejando de lo social. Entonces ahí tenemos que ser muy delicados, porque puede haber una tendencia hacia tendencia que puede ser inconsciente hacia la autodestrucción de la persona. Está en un estado grave, físico o moral, todo eso lo afecta internamente, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Acá, por ejemplo, en esta escritura, vemos que aparte de ser muy descendente, la firma la alejó bastante del texto, porque lo normal, ya lo vamos a ver cuando veamos firmas, es que luego que termine el escrito firme, pero que no mantenga una distancia tan grande. La alejó, y aparte, si bien algunas culturas suelen firmar a la izquierda, esta escritura la tomé yo, y estamos en Argentina, y no son esos los usos y costumbres. Entonces yo tengo que analizar que la puso a la izquierda, y eso es muy importante, porque no se está brindando hacia lo social, está recluido, reprimido, alejándose de lo social. Por eso es importante siempre todas las características que se presentan. Esta escritura simplemente la puse porque acá lo está haciendo más o menos horizontal, levemente descendente, pero casi nada. Pero acá al final, miren cómo bajó. Bueno, esto es una característica de un gestotipo, pero para eso hay que tener varios escritos. En principio puede ser algo accidental si la escritura es armónica, o puede ser acá en este caso que
no calculó bien el espacio, no quería cortar la palabra, entonces es una falta de organización que tuvo también para calcular el espacio que iba a ocupar, o puede ser una desilusión pasajera, pero un solo dato no nos va a dar la interpretación que vimos antes. Por hoy ya terminamos y la próxima clase que vamos a ver qué nos toca. Espero que se haya entendido y hay que andar con mucha precaución en determinados casos, especialmente escritura descendente, observando la firma y la rúbrica con todos los datos que nos da la escritura. Espero que se haya comprendido, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.